era niño, recuerdo que me enseñaron que un hombre no debía llorar. Y la verdad es que hasta cierto punto yo sentía que era correcto. Me autoconvencí de que el hombre no debía llorar. Pero al crecer me di cuenta que esa expresión o esa creencia trae consigo otros errores nefastos y terribles, sobre todo en una relación, en una familia. Porque el hecho de no llorar me significaba no reconocer mi debilidad, temor, tristeza, etc. Y el no reconocer mi debilidad me llevaba a no reconocer mis errores. Y crecí con eso. Crecí con el hecho de creer que era correcto no reconocer mis debilidades. Pero adivinen qué, entendí que eso era un error. ¿Y por qué menciono que es un error? Porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando uno no reconoce sus errores es porque en el fondo no reconoce sus debilidades, y el reconocer genera silencio. Entonces cuando hay dificultades y peleas interpersonales, ya sea con nuestro cónyuge, con nuestra familia o compañero de trabajo, el reconocer o el no reconocer, perdón, una debilidad, un error, genera silencio, y ese silencio mata, porque destruye. Por ejemplo, en un matrimonio, si discutimos y yo no reconozco mi debilidad y mi error, voy a esperar que el otro lo haga. Pero ¿y si el otro no lo hace? Ese silencio empieza a generar una distancia, empieza a generar una separación y con el tiempo una ruptura. Por eso digo que el no reconocer una debilidad es tan peligroso, casi como cortarse las venas, porque nos estamos autodestruyendo. Y créanme que cuando uno se autodestruye a sí mismo, ya sea física, emocionalmente, cuesta mucho volver a salir adelante, cuesta mucho volver a superarse. Por eso he aprendido en mi humilde experiencia que reconocer algo o una debilidad no es malo, al contrario, es súper bueno. ¿Y por qué digo que es malo? Porque el salmista nos aconseja lo siguiente en Salmos, y nos dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. De alguna forma el callar, el silenciar no es bueno. El decirlo, el manifestarlo nos hace bien. Muchas veces cuando uno va al psicólogo, lo que hace simplemente es sacar lo que está aquí dentro hacia afuera. El psicólogo lo único que hace es escucharte. ¿Por qué? Porque el psicólogo entiende que tú tienes que sacar lo que está aquí adentro para afuera. Y cuánto más aún nuestras debilidades. ¿Por qué no reconocer nuestras debilidades? ¿Por qué callarlas? Porque entre más callamos es peor. Debemos reconocer lo que está aquí dentro, nuestras debilidades, lo que nos hace débiles. Debemos decirlo, no es malo. Al contrario. El mismo David es un ejemplo de la típica persona que aprendió a reconocer sus debilidades. Saben, David en su momento fue una persona con mucha grandeza, una persona admirada, una persona ejemplar, pero se equivocó, como muchos de nosotros nos hemos equivocado quizás en muchas circunstancias y de muchas maneras. Pero la diferencia de David, quizás con muchos de nosotros, es que David reconoció su dolor, reconoció su error, reconoció su debilidad, reconoció su flaqueza, y al reconocerla estuvo dispuesto incluso al horror, al que dijesen de él, a la burla. Al ser el rey de Israel, toda la gente puso sus ojos en él. Yo me imagino, no sé, que a lo mejor él tiene que haberse preocupado, o la gente en ese momento que lo admiraba tiene que haber dicho: la clase de rey que tenemos. Más, la Biblia describe de que él llegó a tener enemigos después de esa situación, quizás muchos de esos eran de su pueblo que querían matarlo a lo mejor,
por lo que había hecho. Y todo el pueblo se enteró de su error. Es más, él nunca intentó cubrirlo. Por eso digo que reconocer un error o una debilidad no es malo. Porque si fuese malo, una de las personas más grandes que existe en esta tierra, uno de los reyes más grandes que existió en Israel, se hubiese escondido. Pero no se escondió, al contrario. Al principio sí, en su error se escondió, pero después de que descubrieron su error, él no se escondió, al contrario lo enfrentó, reconoció su debilidad. Muchas veces se ve en los salmos que se dice de él que es débil, que no puede, que se siente enfermo, que tiene miedo. Se le ve rogando muchas veces porque sabe que él no puede. ¿Por qué? Porque llegó un momento en su vida que él reconoció su debilidad. Él reconoció que había cometido un error. Y al reconocer su debilidad, se hizo tan grande. Muchas veces en el tema familiar, en el tema conyugal, de familia, de hijos. Por ejemplo, cuando discutimos con nuestro cónyuge, nos cuesta tanto reconocer nuestras debilidades y decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que somos o lo que nos afecta, que se genera un silencio, como ya mencioné anteriormente, y eso causa una distancia y eso provoca ruptura. Cuando nos equivocamos con nuestros hijos, muchas veces nos cuesta reconocer nuestro error, y muchas veces estamos tan propensos a hacer un reconocimiento poco genuino, porque cuando estamos reconociendo nuestro error, a la vez estamos reconociendo el error de otro, y tratamos de minorizar nuestro error reconociendo el error de otro. A lo que voy es que cuesta tanto reconocer la debilidad, cuesta tanto reconocer que me he equivocado, que eso ha generado una tragedia en muchas familias. Y cuando simplemente aprendemos a reconocer nuestra debilidad, entonces estamos preparados para recibir ayuda. Por eso muchas personas, por ejemplo, no les gusta ir al psicólogo, no les gusta incluso ir al médico, porque no les gusta reconocer que son débiles. Les cuesta reconocer, yo, Francisco, por ejemplo, soy débil y necesito de. Pero en David encontramos que solo él llegó a ser grande y de hecho él fue mencionado y llamado el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Pero primero tuvo que reconocer su debilidad, su flaqueza, su error. Y entonces estaba dispuesto a recibir de Dios la curación, la transformación, la reconstrucción. Por lo tanto, hoy pienso que no es malo reconocer las debilidades. Al contrario, reconocer tu debilidad te hace valiente, te hace maduro y te hace realista de la vida que estás teniendo, de la vida que tienes. Dios nos invita a reconocer nuestras flaquezas. Es más, Dios siempre a lo largo de la Biblia le ha invitado al hombre a reconocer lo que él no puede hacer. ¿Por qué sería diferente con nosotros? Y yo sé que hay muchas formas de crecer. Conozco a muchas personas increíbles, las que yo admiro, las que yo quisiera incluso muchas veces ser como ellas. Personas admirables. Pero he aprendido en mis pocos años de vida que todos tenemos flaqueza. Todos necesitamos de algo o de alguien. Y es por eso que hoy te digo que si tú quieres reconocer una debilidad tuya, sobre todo en tu familia, en tu vida conyugal, en tu vida familiar, como padre, como hermano, como hijo, como vecino, como compañero de trabajo, como colaborador, reconócelo. Las personas transparentes son aquellas que reconocen sus debilidades, y las personas que reconocen sus debilidades son personas transparentes, como ya dije, y son personas confiables. Y no hay nada mejor ser una persona confiable en la que en ti confíen, en la que en ti se apoyen en ti. Nadie quiere vivir solo, pero tú vas a seguir viviendo una vida solo o sola si no reconoces tu debilidad, si no eres transparente, si no eres tú mismo, tú misma. Pero para eso hay que reconocer. Por eso en David encontramos el mejor ejemplo de reconocimiento. Él reconoció ante un pueblo entero que era débil, que cometió un error, que no podía. Y después de eso, Dios lo restauró grandemente. Y quizás
Él nunca olvidó los sucesos de su pasado. Pero yo creo que es mucho mejor recordar los sucesos del pasado en una buena situación o en una situación reconstruida o mejorada que recordar la situación del pasado y mirarse en el presente y decir que nada ha cambiado. Por eso yo te animo a que reconozcas tus debilidades. No es malo, al contrario, es súper bueno que tú reconozcas tus debilidades. Te va a hacer súper bien, súper bien. Reconócete a ti mismo, reconoce tus debilidades. Es más, quiero decirte que cuando yo lo he hecho, cuando yo he reconocido mis debilidades y soy consciente de ellas y las acepto, me siento más tranquilo. Cuando tú reconoces tus debilidades, te alejas del estrés y la ansiedad. Ahora, para que el estrés y la ansiedad no vuelvan y no lleguen a tu vida, tú tienes que reconocer tus errores, pero luego entregárselas a Dios. Quizás tú puedes ser la típica persona que puede decir, no, yo no necesito entregársela a Dios porque yo puedo, yo sé que yo puedo. Y sí, pero quizás para tener tu vida, la que estás teniendo, está bien. Está bien, tú sigues pensando y sigues diciendo, no, yo puedo, porque vas a poder. No digo que no, vas a poder. Pero para aquellos que tenemos grandes sueños grandes, sueños que en nuestra posición son inalcanzables, yo necesito reconocer eso y entregarle esa debilidad a Dios para que Él pueda cumplir mis sueños. Yo tengo un sueño grande y sé que en mis capacidades, en mis recursos no lo voy a poder lograr. Y reconozco eso. Pero una vez reconocido eso, yo le digo a mi amigo Jesús, mira, yo tengo un sueño, tengo un anhelo, y le cuento a Él. Y sé que no lo voy a poder cumplir. Pero que, como sé que tú eres mi mejor amigo, y como sé que si tú sí tienes los recursos, y tú sí tienes la fuerza, te quiero pedir que por favor me eches una manito. Te quiero pedir que por favor me ayudes a cumplir ese sueño. ¿Y sabes lo que he aprendido últimamente? Que aunque yo me dé por vencido, que aunque yo me rinda, Él sigue luchando por mí. Por eso hoy reconozco que no soy capaz de nada, que lo que he logrado no es gracias a mí, que lo que soy no es gracias a mí, es gracias a Jesús. Y en la medida que reconozco quién soy, he visto cómo Jesús ha cumplido mis anhelos, los anhelos de mi corazón. Por eso, si no reconoces tus debilidades, te vas a hundir en tu pensamiento y no vas a crecer. Si tú reconoces tus debilidades y se las entregas a Jesús, Él las transformará en fortaleza y cumplirá los anhelos de tu corazón. ¿Quieres ser un valiente más y reconocer tus debilidades? Porque solo los valientes lo reconocen. Solo los valientes. ¿Y sabes qué? A Jesús le encanta tener amigos valientes o amigas valientes. Que el Señor te bendiga.